Bienvenidos a nuestro estudio del texto de un curso de milagros. El día de hoy nos corresponde el capítulo número 5 y subtítulo 5. Pero comencemos, como siempre, con una pequeña vista a nuestro encuentro anterior. Estuvimos en enseñanza y curación, donde lo que ese encuentro básicamente buscaba era que nos diésemos cuenta de cuáles son las claves principales para poder llegar a la curación. Entre ellas, el tema de el compartir al Espíritu Santo en los demás. El que comprendamos que eso se da cuando comenzamos el proceso de la expiación, que le permitimos al Espíritu Santo realizar en nuestra mente, para que así nos ayude a interpretar y a eliminar de nuestro pasado los pensamientos no amorosos y queden únicamente los pensamientos que sí son amorosos. Y recordemos que el ego no se puede compartir porque ni nació ni puede morirse, que lo que necesita es desvanecerse de nuestra mente. Que nuestro nacimiento, en cambio, sí es real, pero no es más que una continuación de lo que hemos sido y que a pesar de que en este mundo nuestra vida parezca ser corta, en realidad no es lo que somos. Es parte de la experiencia, de la percepción, pero vamos hacia la eternidad de la que vinimos antes de entrar en este proceso del sistema del ego tan absurdo. Bien, estuvimos viendo que a pesar de que parece ser lo contrario, el ego no puede tener ningún poder sobre el reino, porque nosotros no hemos abandonado la mente de Dios en la que estamos. Las ideas del ego no abandonarán nuestra mente por sí solas, a menos que querramos que el Espíritu Santo las cambie. Por eso necesitamos escuchar esa sola voz. Y esa sola voz, al escucharla, nos llevará a una comprensión aún más grande, que no solamente expiamos por nosotros, nada más, sino también por todos los demás. Y ahí es donde debemos entender que debemos mostrarle a nuestros hermanos que nada puede hacernos daño y dejar de guardar rencor por las cosas del pasado. Como es un subtítulo que decía enseñanza y curación, nos proponía que enseñásemos lo que nosotros estamos aprendiendo, pero no desde el punto de vista del proselitismo. Mira, estudia un curso de milagros, es muy bueno. No, eso está para ti. No significa que esté mal que aconsejes el curso a otros, sino que más bien lo conviertas en una experiencia, en tu ejemplo, para que realmente sea algo curativo y que los demás realmente se interesen en ello porque es que lo están viendo reflejado en ti. Y eso de los demás nos llevó a seguir recordando que este es un camino que se realiza con otros. Que todo el trabajo que hace en mi mente el Espíritu Santo de purificación es realmente para que yo esté en una disposición tal que pueda caminar con los demás y ofrecerles a ellos esa misma expiación o reconciliación. Que llegue un punto donde la voluntad de toda la filiación sea exactamente igual a la voluntad del Padre. Ya estamos en él, nos falta simplemente hacer esos cambios para sentirnos en él. Finalizamos viendo el tema de la purificación. ¿En qué consiste? En que todos los pensamientos limitantes sean eliminados y son los pensamientos del pasado que no nos dejan avanzar. Al quedar solamente los pensamientos bondadosos y los actos amorosos, ahí sí podemos compartir con los demás una forma de ser diferente y de ofrecer diferente. Una forma que nace de las manos y el corazón que han sido transformados. De un corazón que siente distinto y por lo tanto ve a los demás distintos. Y debido a eso les ofrece cosas distintas que las miserias que solamente sabía ofrecer. Muy bien, ese es nuestro panorama de nuestro encuentro anterior. Vamos al de hoy. Capítulo 5, curación y plenitud. Subtítulo 5, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Y dice así. 1. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad
Ya hemos visto muchos conceptos hasta ahora. Vamos a aclararlos con este tema de el ego y la culpabilidad. El ego tiene un propósito al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Así que aquí donde me veo con una parte de mi mente dedicada al miedo y la otra que me está llamando gracias a este curso y a cualquier camino espiritual hacia el reino que realmente soy, el ego no suelta su propósito de infundir miedo. Eso es lo que permitirá que pueda subsistir. Es un pensamiento egoísta. Y entonces dice, la lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. La forma de producir el ego miedo es a través del uso que hace de la culpabilidad, de hacerme sentir culpable. El propósito del Espíritu Santo, al contrario, es restituir en mi mente la idea de unidad. Tú puedes escoger el cielo o la tierra porque ambos están en ti. ¿Te acuerdas de ello? Por si acaso, entre paréntesis, coloqué en esta ocasión, en el subtítulo 2 de este capítulo, en el párrafo 8, nos estaba haciendo referencia a ello. El cielo y la tierra están en ti. No solo porque seas una mente infinita, sino porque la llamada al reino, la llamada al cielo, que es el Espíritu Santo, está en tu mente. El cielo mismo está en ti. La tierra también. Porque la llamada a el miedo, que es la llamada del ego, también está en tu mente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Escoger. O quieres vivir el cielo o quieres seguir el infierno que le llamas tierra. Sigue diciendo. Párrafo 2. En el cielo no hay culpabilidad, porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente, este continúa creando. Básicamente tenemos culpa por las cosas del pasado, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dijimos, no dijimos, lo que me hicieron, no me hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. El Espíritu Santo trae la idea de la expiación a tu mente para deshacer todas esas cuestiones del pasado. Que queden solo las bondades y los pensamientos amorosos. ¿Te acuerdas nuestro encuentro anterior? Ok. Esto te tiene que producir dicha, paz y plenitud. Tiene que ser totalmente diferente de la idea de separación a la que el ego te lleve. Esas bondades, pensamientos y pensamientos amorosos son lo que el curso llama aquí el residuo bendito. De todo eso tan horrible que es la mayoría de las cosas de mi mundo, de mi pasado, de mi historia, el Espíritu Santo decide deshacer precisamente lo horrible y quedan en mi mente los pensamientos amorosos, los actos bondadosos, las situaciones que realmente fueron inspiradas por él. ¿Qué puede quedar de culpa en una mente que soltó precisamente las cosas que le hacían sentir culpable? Nada, tiene que liberarse y por eso la idea de dicha, paz y plenitud. Tiene que soltarse entonces la idea de separación del ego. Lo que es verdaderamente bendito, sigue la lectura, es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. ¿Estás viendo las tres palabras allí? La culpabilidad siempre altera todo lo que genera miedo. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esa es la creencia de donde procede toda culpabilidad. Acuérdate que habíamos visto la parte metafísica de esta idea.
Siempre estoy sintiendo que Dios puede atacarme. Siempre estoy sintiendo que debe estar enojado conmigo por mi tendencia sexual, por la situación que hice contra mi pareja, por lo que hice en mi trabajo, por lo que hice contra mis empleados, por la mentira que dije en tal cosa, por haberme comido esa uva en el supermercado sin haberla pagado, por esto, por aquello, por lo de más allá. Tengo esta idea de que Dios debe estar pensando en vengarse de mí. Esa es la culpa. Ahí es donde empieza el trabajo de la culpabilidad del ego. Pero no es más que una idea de separación. Mira todo lo que vimos ya nada más en esta sola diapositiva. Se necesita que elimines todo eso de tu mente. Es lo que te impide verte a ti mismo, a ti misma, como un ser bondadoso y amoroso, que es lo que realmente eres. Es lo que te impide la dicha, la paz y la plenitud. ¿Se comprende que eso es lo que tienes que eliminar? ¿Y por qué? Párrafo número 3. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Claro, la lógica del ego es que como cree que te separaste de Dios, debe ser que lo atacaste. Y esa es la idea que te brinda y es la idea que tú terminas creyendo. Sigue diciendo, hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. No te olvides de esa clase. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. Cree que usurpaste el poder de Dios. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Ojo, si tú sigues creyendo que eres el ego, vas a sentir miedo, culpabilidad, miedo al castigo. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Sí, desde tu lógica, ahora que espero que ya tengas esta lógica desde el curso, claro, es absurdo pensar que yo puedo atacar a Dios. ¿Cómo sería posible que pudiese atacar un ser finito a un ser infinito? No, no hay posibilidades de ello. Algo creado a algo que es el creador. Ah, pero es que esa es una idea del ego que hasta este momento sí te creías. Recuerda que es un pensamiento atemorizante, pero es un pensamiento loco. Puede sonar lógico, pero no significa que sea verdadero. Sigue diciendo, el ego representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. Al creer que puedes atacar a Dios, viene el miedo a las represalias. Claro, Dios debe estar pensando en vengarse de ti por tus malas acciones y tus malos pensamientos. Y entonces proyectas el sentimiento de culpabilidad. Párrafo 4. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación, ojo, no olvides que esto ya nos lo ha dicho varias veces, es tu aceptación lo que confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Fabricas ilusiones con el ego en tu mente. Creas realidad con el Espíritu Santo en tu mente. Tú decides entonces cuál es el que quieres que se quede en tu mente. Y sigue diciendo, dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural. Así que aprende a pensar con Dios. Tiene que ser natural si es tu padre, tiene que ser natural si procedes de Él, tiene que ser natural si tú eres un ser amado y amoroso.
La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad porque es la creencia en el pecado. Aprende a pensar con Dios porque eso produce dicha. Fabricar ilusiones te va a generar culpabilidad. Esa es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia, porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego, eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. Esta creencia en el pecado, que por lo tanto hace que Dios se vuelva mi enemigo y esté generando un infierno para quemarme por los siglos de los siglos, es precisamente lo que hace que yo siga teniendo más miedo todavía. Imagínate tú, todo lo que logra el ego con ello. ¿Cómo ve el ego el pecado? Entonces, como un acto de agresión a Dios. ¿Cómo lo propone el Espíritu Santo? ¿Cómo lo enseña el curso de milagros? Es una insuficiencia. Si lo ves como un acto de agresión, creerás que es imperdonable, por lo tanto que vas a estar pidiendo perdón sobre esa situación. Si creerás que Dios no te va a perdonar por lo malo que has sido. Si no perdonó a Adán por comerse una manzana, ¿qué te va a perdonar a ti por hacer lo que hiciste? ¿Se nota? En cambio, a través del Espíritu Santo nos llega la idea de que sí podemos acercarnos confiadamente y pedir perdón y perdonar al otro también, porque el pecado no es más que una insuficiencia. Falta amor, no hay suficiente misericordia en mi vida y por eso no soy capaz de ver a Dios de una forma diferente de como un ser agresor. Si es una insuficiencia, entonces debe ser que puede ser corregida. Debe ser que el perdón me libera de ella. Debe ser que Dios quiere perdonarme. Debe ser que Dios quiere abrazarme. Debe ser que Dios quiere estar conmigo y no matarme. Sigue diciendo. 5. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Acuérdate que habíamos visto que la culpabilidad nos lleva a la idea de las enfermedades. Como me siento mal, como me estreso, inmediatamente comienzo a proyectar en mi cuerpo una cantidad de cosas. ¿Eso qué significaría? Que tu mente inocente estaría totalmente libre de culpa y por lo tanto no puede sufrir. Es una mente sana. Y una mente sana lo único que puede hacer es proyectar en el cuerpo precisamente la misma curación y sanidad que ya posee. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, mas incluso en esto es arrogante. La mente sana sana a tu cuerpo. El ego entonces usa la enfermedad como una forma de ataque, una forma de autoataque. Imagínate, cree que castigándose a sí mismo, que castigando al cuerpo, entonces ahora Dios ya no lo va a castigar. Como Dios es tan malo, tal vez si me ve tan horriblemente enfermo, Dios no se atreva a hacerme más daño del que yo mismo me he hecho a través del ego. ¿Se entiende? ¿Qué hace entonces el ego con semejante idea? Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. ¡Qué tremendo! Así que el ego te dice, mira, Dios es tan malo que Él te quiere hacer enfermar. Así que mejor yo te ayudo a que te enfermes para que Dios, al verte tan mal que como te voy a poner yo, entonces se mueva a misericordia y no te haga más daño. ¿Te das cuenta de la lógica del ego y a la vez de la locura?
Así que lo que estoy haciendo con la enfermedad es utilizándola como una manera de autocastigo por la culpabilidad. El uso que el ego hace de la culpabilidad es nuestro título de hoy. Sigue diciendo que el ego ve a Dios como castigador y entonces asume esa misma función. ¡Qué loco! Párrafo 6. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta: ¿qué es lo que quiero? El ego interpreta las leyes de Dios según desea. Todo lo que interpreta de Dios es a su manera, pero no como es verdad. Así que nos llega esta pregunta: ¿qué es lo que quiero? Ya nos había hecho un comentario parecido. Que te preguntes qué propósito tiene esto en cada cosa de tu vida, ¿te acuerdas? Recuerda que un curso de milagros es un curso de entrenamiento mental y que te está diciendo que todo lo que tienes que hacer es trabajar en tu mente. Así que no dejes pasar por alto las preguntas que te dice que te hagas porque son importantes. Pregúntate qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero realmente? ¿Realmente quiero que esa persona que digo que amo sea feliz? Y entonces, ¿por qué no la dejo ir? ¿Realmente yo quiero ser feliz? Y entonces, ¿por qué sigo en las situaciones donde no hay amor en mi vida? ¿Realmente quiero estar saludable? Entonces, ¿por qué sigo haciendo cosas que no me van a dar salud? ¿Realmente yo quiero aprovechar mi tiempo valiosamente? Y entonces, ¿por qué sigo haciendo tonterías? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y sigue la lectura. Esa pregunta la contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Ojo, los juicios tienen consecuencias. Es una pregunta que tienes que hacerte desde el amor, no desde el ego, porque entonces te hará sentir culpable precisamente con casos, ejemplos como los que te acabo de decir. Todos tus juicios van a traer consecuencias. Pregúntate qué es lo que realmente quiero desde una mente totalmente pacífica con la ayuda del Espíritu Santo. Sigue diciendo. Así que tendrás consecuencias y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Son tus elecciones las que te han llevado a hacer las cosas que hacen y a pensar como haces, como piensas. Los juicios que tú mismo lanzas sobre tus propias acciones y pensamientos son los que te llevan a sentirte culpable. Ese es el juego del ego y el uso que hace de la culpabilidad. El Espíritu Santo te propone que te veas de una forma diferente, que entiendas que todo eso puede ser perdonado y de hecho Dios está en disposición de perdonarte. Necesitas empezar a perdonar tú también a los demás y a ti misma, a ti mismo, para que ya sueltes esos juicios y las consecuencias que han traído a tu vida. Ambos, tanto el Espíritu Santo como el ego, constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú y por lo tanto sí puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Así que tienes dos alternativas para verte, para preguntarte a ti mismo lo que te propone el curso, para seguir el curso de tu vida. O el ego o el Espíritu Santo, pero tienes que elegir y siempre eliges. Ya sabes que cuando no te sientes bien es porque estás eligiendo el ego. Cuando te sientes en paz, dicha y plenitud, has elegido al Espíritu Santo. Cuando sigues al ego, no te olvides que es una idea que tú fabricaste. Si sigues al Espíritu Santo, estás siguiendo a un ser creado por Dios. ¿A cuál entonces te vas a poner a elegir ahora? Y sigue diciendo. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas con Dios, en realidad no piensas en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios.
Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. Las ilusiones no son pensamientos reales, por lo tanto, todos los pensamientos del ego no pueden ser reales. Y sin embargo, te traen consecuencias si sigues juzgando a través de ellos. Lo que piensas con Dios, que es escoger al Espíritu Santo, ¿te acuerdas? Cuando escoges al Espíritu Santo, estás escogiendo a Dios, estás pensando realmente. Estás pensando como el ser que verdaderamente eres. Por eso de que estás pensando realmente. Allí es donde estás teniendo los pensamientos que verdaderamente van a funcionar en pro de tu felicidad. 7. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone en orden tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Dios te creó, está contigo, tú estás en él. Desconoces eso cada vez que estás sintiéndote culpable porque eso significa que estás escogiendo a un sistema donde crees que puedes pensar sin Dios. Muestran a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. Así que tu desconocimiento, debido a que el mismo ego te llevó a ello, te hace sentir culpable. Y los pensamientos que piensas con el ego te hacen sentir culpable. ¿Vas a seguir con un sistema de pensamiento que solo sabe hacerte sentir culpable? ¿Te gusta sentirte mal? Sigue la lectura. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. El ego me pone todos estos pensamientos en la mente y entonces yo creo que tengo que hacer las cosas con los pensamientos que tengo en mi mente, porque no veo que tengo algo, un ser que está dispuesto a ayudarme. Como sigo con el ego, entonces todo lo que llega a mi mente lo tengo que hacer. Se empieza a notar que incluso esto es un poco absurdo. Y cuando te llega un pensamiento de matar a alguien, ¿significa que tienes que obedecerlo? Porque cuando te llega el pensamiento de golpear a tu hijo, si lo haces, o de serle infiel a tu pareja, si lo haces. Ah, es que son otro tipo de pensamientos. Son los mismos pensamientos del ego. Cuando te acostumbras a seguir los pensamientos del ego para las acciones que el ego te propone, llegas y te pones en este punto. Creer que tienes que obedecer todo lo que aparezca en tu mente. Por eso no te extraña que algún día sí termines matando a alguien. Qué cosa tan absurda, ¿verdad? Ok. Pero entonces, ¿qué pasa? Te sientes responsable de tus errores precisamente porque fuiste tú quien aceptó esos pensamientos. Volvemos al punto. Mira cómo es el ego. Te ofrece pensamientos para que tú los aceptes. Pero cuando los aceptas, te hace sentir responsable de los efectos de esos pensamientos, que son evidentemente los actos que siguen a esos pensamientos. Es decir, te lleva a que actúes de una forma específica debido a los pensamientos que tienes. Como tú no haces ningún filtro en tu mente, sino que vas haciendo todo lo que se te ocurre, entonces después te sientes responsable de tus errores porque sabes que eres responsable de tus pensamientos. Ah, ¿te lo entendiste? Qué sistema tan terriblemente negativo. Y seguimos con él. Y entonces dice, eso les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Tú no tienes por qué aceptar esa responsabilidad. Y entonces, ¿cómo así? ¿Y entonces qué debo hacer? Espérate y verás, no te confundas, ya va. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti.
Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no se pudiera deshacer. ¿Por qué yo me puedo dar el lujo de no sentirme culpable si mira lo que pensé, si mira lo que hice debido a lo que pensé? El ego tiene razón, yo soy culpable. Que no. ¿Sabes por qué no? Porque se puede deshacer. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Que el ego te lleve a la culpabilidad, pero en realidad tú eres responsable únicamente de aceptar la expiación para ti, no de lo que debe ser expiado. ¿Se comprende? El Espíritu Santo te ayudará a que expíes, te ayudará a eliminar eso de tu mente para que esos pensamientos ya no aparezcan más, para que ahora mis acciones sean totalmente diferentes. Me liberará. Pero tienes que permitirte que lo haga. Y entonces dice, el propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. ¿Te acuerdas? Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Si aceptas la forma de pensar del Espíritu Santo, ¿cómo ibas a tener culpabilidad? ¿Y cómo iban esos pensamientos que son de amor, plenitud, paz, purificación, traerte algún tipo de culpa? ¿Lo comprendes? Párrafo 8. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Este es el problema, que las decisiones que yo tomo afectan mi comportamiento y mis experiencias. Por eso es que el ego tiene tan fácil el camino para hacerme sentir culpable, pero por eso es que la propuesta del Espíritu Santo es que lo que te hace sentir culpable, como son precisamente los efectos, que no te preocupes porque Él puede, a través de los milagros, solucionar todos esos efectos. Sigue diciendo, lo que tú deseas, espera que tenga lugar. Lo que deseas es lo que esperas. Esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Hasta el momento, tu mente te ha llevado a la vida que tienes. Tu mente ha forjado toda tu vida. Tu mente que has dejado que sea el ego quien la dirige. Se te está proponiendo algo diferente. Que aceptes la expiación. Que aceptes al Espíritu Santo, ese ser que puede dirigir tu mente de una forma distinta. Acuérdate que ya lo vimos. Tú no puedes pensar sin un sistema de pensamiento. Y solo hay dos. Si escoges el otro, ¿por qué no lo escoges? ¿Qué puedes perder? Si ya viste todo lo que se pierde con el ego, ¿por qué no intentar escoger al Espíritu Santo? Tu futuro será totalmente diferente. Tu vida tiene que cambiar si cambias de sistema de pensamiento. Sigue diciendo. Esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Simplemente, para finalizar, una frase sencilla. Renunciar al pensamiento desordenado es aceptar que se ordene el pensamiento. Renunciar al ego es aceptar el Espíritu Santo. Renunciar a los pensamientos del ego y sus efectos, como la culpa, es precisamente aceptar que el Espíritu Santo te dé nuevos pensamientos y nuevos resultados, tanto emocionales como en acciones.
Muchísimas gracias por su compañía. Nos encontraremos para el próximo estudio con el subtítulo 6, el tiempo y la eternidad. Muchas gracias.